Bueno, se ha escuchado de todo, ¿no? Comienzan ya las audiencias públicas en Estados Unidos, en qué consisten. Vamos a estar conversando, ¿no?, con nuestros invitados, muy importante, quienes nos visitan el día de hoy. Hay varios elementos ahí que vale la pena mirar, porque básicamente el presidente Trump tiene un margen de acción, pero también la oposición, y hay varias dudas ahí que nos gustaría responder. Estamos con Beatriz Hernández, académica de la Universidad Diego Portales, y José Luis Parra, académico del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Muy bien, José Antonio. Bueno, Gracias. primero explicar en qué etapa estamos cuando hablamos de audiencias públicas respecto del proceso en su conjunto. Ya. Bueno, hablando la introducción que se hacía, esto es un espectáculo político, realmente es un show. Hoy en Washington ya los bares estaban abriendo a las 10 de la mañana, las pantallas como un espectáculo deportivo, y realmente vamos a ver un espectáculo político muy interesante desde un punto de vista republicano, en el sentido de los alegatos tanto que van a tener los demócratas y tanto la defensa por parte de los republicanos. Esto es un proceso que va a durar varias semanas, donde cada uno de los partidos va a poder llevar a sus testimonios, a llevar a personas al estrado, pero... Siempre en la Cámara de Representantes. Siempre, ¿no?, en la Cámara de Representantes. Realmente el juicio va a pasar cuando llegue al Senado. Ya eso ya es la etapa, y ahí es donde realmente es el juicio como tal. Claro. Pero esto es una etapa previa muy importante porque se presentan muchos antecedentes. Si uno mira las encuestas de Gallup, cuando esto partió, era un 17% de las personas que decían que podía haber posibilidades de un impeachment. Y ha ido evolucionando, y la última de esta semana ya habla de alrededor de un 43%. Entonces realmente sí hay una evolución con estas primeras 50 horas privadas que hubo previo al inicio de la parte ya pública, ¿no?, de las audiencias públicas. Ahora, vamos a conocer información relevante, la opinión pública, más allá de entretenerse, porque los norteamericanos son buenos para hacer espectáculo de todo, desde un concurso de belleza hasta un juicio político. Pero más allá de eso, ¿no?, la opinión pública norteamericana va a tener acceso a información relevante respecto a la trama ucraniana, ¿o no? Sí, hasta ahora, digamos, en las intervenciones, por ejemplo, del embajador en Ucrania, de Estados Unidos, lo que se está haciendo es relatar los hechos para sistematizar, digamos, el delito o la traición al país o el abuso de poder a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ha sido un relato de Bill Taylor de cómo ha cambiado la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania y cómo esa política exterior está, digamos, en contra de los intereses de Estados Unidos y a favor solamente de un interés personal político de Donald Trump. Eso es lo que se tiene que demostrar. Ahora, lo interesante es la defensa por parte de los congresistas republicanos, que todos pueden intervenir preguntando a los testigos, pero a la vez, evidentemente, lo que hacen es preguntar, ya introduciendo datos y respuestas y defensas hacia Donald Trump. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, en el 2016, en la campaña electoral, Ucrania se mostró contraria a Donald Trump, evidentemente porque Donald Trump había dicho que Crimea debería pasar y anexionarse a Rusia, ¿no? Hay una evidencia constatable, y por tanto, para los republicanos, Donald Trump estaba en su derecho de investigar qué había pasado con esa relación de Ucrania con el apoyo a Hillary Clinton, y esto evidentemente estaba relacionado con los Biden, ¿no? Entonces, digamos que hay una excusa, por un lado, de que Donald Trump tiene motivos para desconfiar de Ucrania, tiene motivos para intentar saber qué pasó en esas elecciones del 2016, y que además ellos sostienen que no hay una evidencia suficiente porque la llamada del 25 de julio... Después desmiente el presidente ucraniano, Zelensky, dice no hubo ninguna presión, aquí no ha habido ninguna presión. Ahora, ¿la campaña presidencial se sigue desarrollando en una dinámica paralela? ¿No hay una suerte como de contaminación de un proceso o el otro? No, yo creo que sí va a haber una contaminación, pero definitivamente yo creo que
Donald Trump tiene las preferencias y mientras esté, digamos, focalizado en esto, yo creo que la campaña presidencial definitivamente no va a caminar a la misma velocidad. ¿No? Desconozco lo que dice la Constitución de los Estados Unidos en relación a aquello, pero un presidente en ejercicio, candidato y además objeto de un juicio político es un cóctel bien peligroso, ¿no? Mira, lo hablábamos previo al inicio del programa con Beatriz, que lo que es muy positivo dentro de Estados Unidos es la independencia realmente de los poderes, es la institucionalidad que hay. Y mientras eso funcione, yo creo que no es que resiste, exactamente. Yo creo que es un país que resiste, que funciona. Esta mañana Donald Trump tuvo su reunión con el presidente Erdogan de Turquía, que sabemos que han tenido unas grandes diferencias. Está negociando el primer acuerdo con China, que posiblemente se firme en los primeros días de diciembre en Inglaterra. Entonces, el país de alguna manera sigue funcionando. En ese punto, y a la luz de lo que hemos vivido acá, ¿no? Uno puede tener tremendas diferencias con Estados Unidos, hacer una crítica brutal a su sistema económico, al trato que ha hecho con minorías, a su política exterior en algunos momentos. Yo no voy a defender a Estados Unidos porque no me gusta gran parte de la historia que ha escrito ese país a nivel mundial. Pero a nivel institucional uno sí puede rescatar de que los checks and balance del presidente Madison son tan sólidos que resisten. Y uno aquí ve cómo nuestra propia crisis hace tambalear nuestra institucionalidad a otra escala. Somos un país pequeño, más joven, en fin. Pero uno mira con cierta envidia, ¿no? Una envidia sana, una envidia política, cómo la estructura norteamericana resiste y resistió Vietnam, y resistió el espionaje de Nixon, y resistió, y podemos seguir hacia atrás, o sea, llegar hasta Abraham Lincoln si queremos, o sea, la institucionalidad y digamos la estructura política y democrática es muy sólida. Y definitivamente hay bastantes argumentos y vamos a ver ahora, como lo comentaba también Beatriz, una evolución en los mismos testimonios de las personas. Una cosa es a puerta cerrada y una cosa es con un público, con presión distinta. Y bueno, el inicio ha sido bastante demoledor en contra de Donald Trump. El embajador Taylor ha sido bastante enfático, digamos que definitivamente sí hubo una presión, que sí se retuvieron los 391 millones de dólares, y lo cual perjudica, digamos, a Ucrania frente a el tema, la relación con Rusia. Entonces, vamos a ver, y también el embajador en la Unión Europea, yo creo que también es bastante importante porque es amigo de Donald Trump, es muy criticado porque es un empresario que no tiene carrera diplomática y también ha tenido una evolución dentro de sus testimonios. Entonces hay que esperar, pero definitivamente si uno mirara hacia adelante o pudiera hacer una apuesta hoy, se ve difícil que esto pueda llegar a terminar en un juicio. Uno podría decir que los demócratas están mirando esto comiendo cabrita, digamos, así con una suerte como de placer. Bueno, placer sí, por supuesto. Es su mayor. Sí, claro. La pregunta es si el daño a Trump en el juicio político se procesa, se transforma automáticamente en un beneficio a los demócratas o no necesariamente. No necesariamente. Como estábamos hablando con José Luis, aquí este juicio político es en torno a la política exterior de Donald Trump. La política exterior para los norteamericanos no les importa. Así es. Importa la política doméstica. Y Ucrania, nadie sabe dónde está en el mapa. ¿Ya? Entonces, realmente esto no es un gran tema para los norteamericanos. Claro. Si tú me dices que a raíz de todo esto van a salir la información de los impuestos que paga Donald Trump, ahí sí que le va a doler a los norteamericanos. Claro. En este caso, claro, José Luis, estábamos diciendo que esto más bien está pensado para un duelo entre republicanos y demócratas. Muchos norteamericanos lo estarán viendo. Ha sido una intervención bastante interesante esa tarde y muy larga. Además. Pero quizás los norteamericanos que Donald Trump
hay muchos que quieren verlo fuera del poder, pero quizás que sea un impeachment por un tema tan banal no les importa tanto, ¿no? O sea, por un tema, no sé si banal, pero tan para ellos, lejano claro. para ellos. Sí, digamos. tan lejano. Sí, Sí, fue mucho más, si uno lo comparara con el de 1998 de Bill Clinton. Ah, claro, ese era muy sabroso. Claro, pero además más cercano respecto a la mentira. Claro, Clinton mintió. Al perjurio, claro. Al perjurio, Sí. y eso era mucho más cercano que que, como dice Beatriz, es un tema de la política exterior. Ahora, si uno ve las encuestas, acaba de salir las encuestas trimestrales, Donald Trump lleva 11 trimestres ya en el poder, y tú lo comparas desde el año 1955 con Eisenhower hasta la fecha, él tiene el 40%. Es el más bajo, salvo, el presidente Carter, pero muy similar a lo que tenía Obama en el mismo periodo, que era un 41%. Entonces, y frente a una situación, como sabemos hoy a nivel mundial, de la desafección con la falta de cercanía con la política, entonces, si uno ve eso, él no está mal en las encuestas. O sea, no ha perdido tanto, digamos... O sea, tiene una barra bien leal, digamos. Claro, pasó de un 45 a un 40, o sea, todavía mantiene unas bases bastante importantes. Y además números bien auspiciosos, ¿no? Pese a todo, Estados Unidos sigue respecto teniendo, al tema económico, sigue teniendo pleno empleo. sí, no, el tema económico definitivamente El dólar. la baja de los impuestos y el tema del desempleo, que hacía 50 años no estaba en los niveles que está ahora, definitivamente es algo que lo... El dólar sigue siendo una moneda tremendamente apreciada, o sea, la verdad es que no ha tenido ni un inconveniente desde ese punto de vista. Bueno, por eso se pueden endeudar, porque tienen la moneda más fuerte. Antes estaba mencionando el tema de las instituciones en Estados Unidos, y en Estados Unidos, a diferencia de Europa, donde, como podemos ver por las últimas elecciones en España, los ciudadanos votan masivamente. En Estados Unidos no, porque siempre se hace la misma crítica en Chile, que no hay un voto obligatorio, que se ha reducido la participación. En Estados Unidos la participación es del 48%, nunca llega ni al 50%, no. Y sin embargo la democracia funciona porque los norteamericanos creen en su democracia y creen en sus instituciones. Aquí no se cree en ninguna institución, ya se han perdido todas. O sea, tú puedes poner el ejemplo del periodo de lucha por los derechos civiles, que uno podría decir, en esa lucha tan desgarradora por los derechos civiles entre la década del 50 y el 60, era para votar a cualquier gobierno. O sea, aquí no estamos hablando de desigualdad económica, estamos hablando de que personas de color no podían acceder a baños. O sea, así humillante era. No es solamente recibir poco dinero, que también es muy humillante, como es el caso nuestro, ¿no? O malas pensiones. Estamos hablando de una segregación racial horrorosa. Eran realmente ciudadanos de segunda categoría, casi rayando en lo animal, digamos. O sea, buses aparte, no podían compartir las mismas mesas, en fin. Y se da esta explosión racial y las instituciones, pese a todo, resisten. Así es. Sí, efectivamente, es una buena comparación con la explosión racial en los años 60. Había buenos líderes también en aquella época. Como vemos hasta ahora, no es un tema resuelto. Hemos podido ver en Estados Unidos que los estallidos raciales en distintas ciudades siguen estando ahí, no se ha solucionado el problema. Se le van poniendo parches, ¿no? Yo creo que lo importante también es la representación que tienen hoy en día los afroamericanos en el Congreso, en el Senado, cómo se han ido posicionando también en todas las instituciones, incluyendo Obama, que llegó a ser presidente, ¿no? Exacto, pero también... Ha habido grandes cambios respecto a los años 60, y aquí lo que vemos es que la pobreza es una pobreza circular, ¿no? Es muy difícil salir de esa pobreza, y cuando llegas a ser clase media eres muy vulnerable para caer nuevamente en la pobreza. Aquí. Ah, no, claro, aquí sí, claro. de todas maneras. Sí. No, en Estados Unidos, claro. Y también hay otro elemento de la democracia norteamericana que tiene que ver con la fortaleza de las instituciones intermedias. También. O sea, aquí tenemos la base, la ciudadanía, y arriba los poderes del Estado. En Estados Unidos, entre la ciudadanía y los poderes del Estado, hay una serie de organizaciones intermedias que tienen mucho poder y que son capaces de resolver y de autogestionarse, desde las más oscuras, como la Asociación Nacional del Rifle, hasta otras que tienen que ver con movimientos ambientalistas, en fin. O sea, la sociedad civil tiene una voz bien institucionalizada, digamos. Funciona el lobby.
Claro, Exacto. funcionan como lobby. No solamente es una sociedad civil que está presente, sino que tiene una influencia en el Congreso como lobby. Y eso es lo importante, ¿no? Pero aquí también, poco a poco, distintas organizaciones en temas de género, en temas medioambientales, han podido ir haciendo lobby, ¿no? En menor escala que en Estados Unidos. Tenemos muchos años de diferencia respecto a Estados Unidos en la evolución, digamos, de las políticas públicas. Del mismo Congreso, bueno, el trabajo del mismo hay Congreso. un elemento también de orden público en Estados Unidos, porque enfrentarse a un agente policial en Estados Unidos es un tema, digamos. Sí, Respeto. mucho más que aquí. O sea, bueno, en fin. Quiero agradecerles porque la verdad es que la conversación ha sido tremendamente interesante. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Cuánto va a durar más o menos toda esta audiencia televisada y un periodo? Son varias semanas hasta que pasa, se aprueba con votación, pasa al Senado. Yo calculo que a lo mejor dentro de un mes, porque el viernes hay nuevas intervenciones con ex representantes también de Estados Unidos en Ucrania. Claro, personas Así que el servicio yo lo veo para varias semanas, pero con Juan Luis estábamos diciendo que es difícil que se apruebe en el Congreso, como también han dicho en los titulares, porque el Partido Republicano tiene mayoría y necesitaría 20 votos de republicanos en favor. ¿No hay del un riesgo que impeachment? el Partido Republicano deje caer al presidente Trump luego de tropezarse tantas veces? Bueno, depende de si quieren a Pence como presidente. A lo mejor hay toda una estrategia detrás Estoy que no pensando sabemos. en personajes como Mitt Romney, Claro. por ejemplo. No, yo creo que a ver, frente al tema del poder y quedarse otros 4 años en la Casa Blanca, definitivamente eso une a muchos enemigos, digamos. Entonces, hoy está en juego, digamos, la presidencia de Donald Trump, pero también pensemos que estamos en elecciones y que vienen otros 4 años, digamos. Entonces, yo pienso que es difícil. Los demócratas ya están en una estrategia de ver quiénes están en una posición más tibia. Y se han ido acercando a ellos y posiblemente puedan sumar algunos votos. Pero definitivamente 20 votos es muy difícil que pueda lograr. Es demasiado, digamos. ¿no? Sería, o sea, eso se vería desde ahora y realmente lo que se ha visto es todo lo contrario. Ha sido una defensa cerrada respecto al tema de... O sea, no van a arriesgar la concentración ni la conservación del poder por esclarecer el caso ucraniano, básicamente. Así es. Bien, Beatriz, profesor, muchas gracias. Al contrario, Y gracias a usted tengan un por buen la día. invitación. Nosotros nos despedimos ya, que estén muy bien. Buenas noches.